Buenas tardes a todos, buenos días, sobre todo en América. Tenemos nuestra primera sesión del mes de septiembre. ¿Cómo va el tiempo, volando? Eh, Mucha gente regresa de sus vacaciones y algunas sorpresas como la que tenemos de que nuestra hermana Leonor, la mamá, ha desencarnado. Y ahorita haremos una breve locución sobre esta hermana. Vamos a iniciar. Confío que también hayan recibido mandemos la guía para todos los interesados. Chuy se ha distribuido la guía y otros hermanos de la rama Ceres, de Cáceres. Y vamos a iniciar nuestro estudio. La dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien. Hago un recordatorio por la hermana Juana Leonor Ruiz Quintero, que ha desencarnado este 1 de septiembre, el domingo. Hoy se llevaron a cabo las exequias. No solamente como el ser humano que estuvo, siempre desprendió y afecto y cariño y mucha atención a todos los que estuvieron en contacto con ella. Esta hermana es la madre de la actual secretaria general de la sección mexicana. Y por supuesto, el recuerdo que tenemos de ella, su amor por el trabajo, por la enseñanza oculta, su devoción y los años de trabajo en la Sociedad Teosófica en la sección mexicana, pues nos hacen llevar a cabo este acto pues de sentirnos emocionados por su partida. No lamentamos eso desde el punto de vista espiritual, porque sabemos que estará mejor donde está, pero sí como ser humano, porque siempre su participación, su actividad desde hace muchos años en la sección mexicana, sobre todo en la Ciudad de México, fue muy intensa. Yo la recuerdo muy bien. Y eso hace que nosotros, pues, hagamos este recordatorio. Sabemos que ella estará mucho mejor a como se encontraba ya en los últimos momentos de su vida, estará en paz y por supuesto todos le enviamos nuestro amor y cariño en ese sendero que está recorriendo para que sea lleno de serenidad y de autoconciencia y que pueda ella encontrar lo que siempre deseó. Les voy a pedir a todos que hagamos un minuto de silencio en honor a nuestra hermana que ha partido. Gracias a todos y gracias a ti, Juana Leonor Ruiz Quintero, por habernos, vamos a decir, regalado tu presencia durante tu vida. A todos los que te estimamos, que somos muchos las personas que te recordaremos con mucho cariño y afecto. Bueno, este es el cartel que estamos iniciando hoy, 2 de septiembre.
Pronto ya estaremos enviando el siguiente, octubre, noviembre y diciembre, para actualizarlo. Las claves son las mismas, la hora sigue siendo la misma hasta ahorita, si no hay un cambio aquí en España, no sé todavía si lo hagan. Se hace creo que a finales del mes de septiembre, ya vamos a esperar a ver qué pasa. Creo, no estoy muy seguro. Mañana está el trabajo que hace el doctor Enrique Rey. La Federación Teosófica Interamericana presenta esta actividad, este estudio de las cartas de los Mahatmas. Va a ser en el horario de siempre y las claves son las mismas. Y no hay ningún problema para poder entrar al mantener las claves de siempre. Están todos invitados. La Federación Teosófica Interamericana hace una invitación a la conferencia que va a dar la hermana Eneida Carbonell de la Logia España en Los Ángeles. El tema es la evolución de la mónada y la energía de Fojat. El domingo 8 de septiembre, 10 horas hora de México y todos los demás eh, horarios. No sé si el de Chile habrá que corregirlo en esta, pero en general eh, las claves son las mismas. Ustedes pueden verlas para todos los que están interesados. Repito, invita a la Federación a la conferencia de la hermana Neida Carbonell, la evolución de la mónada y la energía de Fojat, para este domingo 8 de septiembre del 2024. Bien, vamos a retomar nuestro estudio. Algo que quería yo comentar. Eh, Creo que ya cuando empezamos a estudiar la doctrina secreta desde hace ya varios años, y creo que hace un año o dos volvimos a retomar las recomendaciones que hace la señora Elena Petrovna Blavatsky y algunos otros materiales que hay para cómo estudiar la doctrina secreta. Yo incluso tengo anotado, ¿no? Tener un criterio y un discernimiento. Si fuera la intuición nos ayudaría muchísimo, pero tratar de tener ese criterio y discernir por qué en algún momento nos puede parecer complejo una forma de presentar un tema, que es el que estamos abordando ahorita y por eso lo quiero volver a recordar. La señora Blavatsky nos dice y nos ha repetido constantemente que la literatura oculta, y la Biblia es una parte de esa literatura oculta, sobre todo los primeros libros del Antiguo Testamento, que son cabalísticos, tiene 7 claves. Ya en algún momento hemos revisado las claves antropológica, astronómica, espiritual, simbólica. Bueno, hay varios tipos de claves para entender la enseñanza. Esto hay que tomarlo en cuenta primero. Segundo lugar, ¿por qué la señora Blavatsky abordó el tema de los seres que crearon a la humanidad ahí a mediados de la tercera raza lemur, ¿no? Cuando ya los empezaban a pasar los andróginos a hermafroditas y empezaba toda esa secuencia de cambios hasta culminar con la separación completa de los sexos entre el hombre y la mujer. Eh, la señora Blavatsky hace una comparación entre la tradición y la enseñanza hindú y la compara, sobre todo le da más fuerza a la enseñanza cabalista, hacia al primer, a los primeros capítulos de Génesis. Yo, en ese sentido, el criterio que ha seguido me parece el mejor. Abordar la enseñanza, esta enseñanza que es compleja y que tiene ciertos tabúes, ¿no? Y los vamos a ver ahorita en las que vamos a comentar. Desde un punto de vista, vamos a decir, moral, ético, para algunos hermanos o personas que están escuchándonos, respecto a la enseñanza religiosa que han recibido, yo les pido que tengan cierto criterio
se aciertan, disciernan en la manera en que se ha presentado este tema por la señora Blavatsky, escogiendo la versión del Antiguo Testamento, más bien la versión cabalística, ¿sí? De este momento sumamente importante que fue la generación de seres humanos. Es importante que lo tengamos en cuenta. Es más fácil para nosotros acceder, aunque sea complejo la cábala en sus claves, tiene lo suyo, a esta visión que nos parece ser más familiar porque la tenemos en los pasajes de los primeros capítulos del Génesis, que abordarlo desde el punto de vista de la tradición hindú. Yo no digo que haya hermanos que tengan esa visión de la especialidad y lo puedan entender muy bien, no puedo negarlo, pero lo hizo así para Occidente. Asumo que utilizó la versión de la línea de Jehová, o sea, de las jerarquías de la Dan Kadmon, las jerarquías divinas, utilizando la versión de la Cábala. O sea, yo pienso que aquí yo anoto que para facilitar la explicación, y quizás con una mejor versión que la versión hindú, en el sentido de los hindúes mezclan muchos dioses y eso podría haber confundido. También van a encontrar ustedes uno de los temas interesantes, que es la ocultación por razones que no son necesarias explicar, que ya las estoy tratando de hacer ver, que la jerarquía saturnina, la jerarquía de Saturno, que es la jerarquía de Jehová, fue la principal guía, que fue al final la principal guía del pueblo que después participó y que ayudó en la generación también. Estos elementos nos ayudarán cuando hagamos un pequeño resumen a la mitad de este material. Dice en esta parte, pues Jehová o Jehová es el nombre genérico de aquel grupo o jerarquía de ángeles planetarios creadores. Cuando hablamos de creadores, son ellos los que participaron en la generación de seres humanos, ¿sí? Estamos hablando de el primer momento de mediados de la tercera raza Lemur. A mediados de la tercera raza empiezan a separarse los sexos. Al principio había andróginos, ¿sí? Y de la androginia también había otras formas de reproducción, pero cuando vino el momento de la separación, que es cuando Adán, el segundo Adán, porque recuerden que hay dos Adanes en el Génesis. El primero del primer capítulo es el Adán Kadmon, la jerarquía eh, de seres angélicos, ¿sí? Todo lo que es el árbol sefirotal, los sefirots, ¿sí? Ese es el primer ser, es un ser divino, una jerarquía divina de seres. Ellos en el segundo capítulo ayudan a formar al hombre de la tierra, del barro. Y en esos pasajes se menciona el camino que sigue Adán. Primero, un estado se puede decir, al no tener una mente, deambulaba por ese jardín simbólicamente en la etapa de la primera y segunda raza. Tanto la doctrina oculta habla que la primera raza original, la Chaya, las sombras, y la segunda, la Hiperbórea, pues no tenían mente. Hay una excepción, pero eso no es el caso. Entonces eran seres a mente. Entonces simbólicamente aparece en el Génesis como que deambulaban en el paraíso, Adán ahí caminando, eh, teóricamente pensando que, dicen uno de los Elohims, vamos a darle una pareja para que no se sienta solo. Pues no se puede sentir solo alguien que no tiene mente para sentirse, ni siquiera para reconocerse. En ese momento viene el estado simbólico de que lo hacen que se duerma y de él separan a Eva. En ese momento, el andrógino divino
el primer Jehová, si ahorita lo vamos a ver, una clasificación que puse, se separa simbólicamente del andrógino en un ser con los dos sexos, masculino y femenino. Y ahorita vamos más adelante. Él es uno de los Elohims planetarios del grupo regente de Saturno. Podrán ustedes entender por qué el sábado, el Sabbat es importante para los hermanos judíos, ¿sí? En su religión. No me voy a meter mucho a esta, porque se las mandé a ustedes en la guía anterior, pero quisiera ir más bien al resumen que yo hice después. Solo el versículo 26 del capítulo cuarto del Génesis, cuando se lee correctamente, les daría tal derecho, pues él llama a la nueva raza de hombres salida de Set y Enosh. Recuerden, cuando veamos aquí Enosh, es lo mismo que Enosh, no son dos diferentes. Lo aclaro porque se intercambian. Aquí hay un tema que usan mucho los sacerdotes judíos. Hacen un intercambio de nombres para ocultar, pues, la función de Jehová, el Jehová creador, el Brahma, con acento en la A, ¿no? Los seres creadores de seres humanos, que participan en la reproducción de los seres humanos, que eso es una cosa muy distinta de la traducción adoptada en la Biblia, que es menester leer así. Él también tuvo un hijo, Enosh o Enoch. Después principiaron los hombres a llamarse Jehová, ¿sí? Yah o Jehová. Así empezaron los hombres a llamarse. O sea, a saber, hombres y mujeres, los señores de la creación. No hay más que leer el versículo arriba mencionado en el texto original hebreo, a la luz de la Cábala, para ver que en lugar de las palabras según aparecen ahora traducidas, la versión correcta debería ser: entonces principiaron los hombres a llamarse a sí mismos Jehovás. ¿Por qué? Porque estaban engendrados por las jerarquías estas de Saturno, la jerarquía de Jehová, que poseía los dos sexos, que había pasado de ser un andrógino a ser un ser con los dos sexos. Etapa previa a la hermafrodita, vamos a llamarlo así. Estos puntos me detengo para que más o menos al final, cuando damos el resumen, podamos aclarar. Por eso esto último es una versión errónea, sea o no intencionada. Además es muy conocido el pasaje: he conseguido un hombre del Señor. Debería leerse: he conseguido un hombre igual a Jehová, porque los primeros hombres eran igual, hermafroditas, igual a Jehová. Cuando él pasó de ser, son permutaciones. Quisiera que ustedes hiciéramos ahorita en el resumen una clarificación. Hay una serie de cambios que van a ocurrir con la participación de Jehová, como esa jerarquía de, de Saturno que participa en la generación de seres humanos. ¿Se acuerdan de esa serpiente? ¿Sí? Del árbol. Y el segundo capítulo que dice: y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron y tuvieron con ellos hijos, que fueron gigantes y maestros de la humanidad, algo así más, instructores, algo así más. O sea, esos hijos de los dioses, ya estamos hablando de esa jerarquía de Saturno, en la que se denominaba jerarquía de Jehová o de Jehová, es la que va a participar en la generación de seres humanos. Lutero traducía el pasaje de un modo y los católicos romanos muy diferente. Pues sí, cada quien lo traducía, porque la idea era ocultar. Es que no se podía, para muchos era difícil entender cómo una divinidad de ese nivel podía llegar a transformarse en una hermafrodita
y tener relaciones con las mujeres humanas para reproducir a los seres y darles la mente, porque en esa relación se producía entre varias de las maneras, de las formas de darle, despertar, activarle la mente a un ser humano, era la reproducción con estos seres. El obispo traduce Caín, yo he conseguido a Caín de Caín. O sea, Lutero dice, he conseguido un hombre igual al Señor Jehová. Y el autor de las medidas, los recursos de las medidas, dice que es un cabalista muy bueno. Dice, yo he medido a un hombre igual a Jehová. Yo lo he medido. Medir es crear, se puede decir, formar. Esta última es la traducción exacta porque un famoso rabino, un cabalista, explicó el pasaje a la escritora, a la señora Blavatsky, precisamente de este modo, porque esta versión es idéntica a la de la doctrina secreta de Oriente respecto de Brahma, que en este caso, en la tradición hindú, Brahma es el que hace de Jehová. Se separa y empieza la creación o la generación de seres. Y ahí hay una referencia que viene, dice, y el escritor explicó que Caín es el hijo del Señor, no de Adán. Volvemos a la permutación que ahorita explicaremos con calma. El Señor es Adán Kadmón. Siempre que ustedes vean que digan en el Génesis, el Señor es Adán Kadmón, la jerarquía divina de Sefirot, incluyendo a la corona. Dice, el padre de Yod Heva, Adam Eva, o Jehová, el hijo del pensamiento pecaminoso, no de la progenie de carne y sangre. ¿Por qué el hijo del pensamiento pecaminoso? Porque no había manera de que se reprodujeran los seres humanos, los seres divinos, estos hijos de los dioses, entraran en contacto con la humanidad y generaran seres, o sea, se mezclaran, se copularan, tuvieran relaciones, si no tuvieran esta parte, la parte oscura de la jerarquía a la que estamos hablando. Recuerden que es una parte que tiene que ver con el símbolo del Escorpio. El Escorpio siempre está relacionado con la parte erótica, ¿no? Ahí dice en el último pasaje, Set por otra parte es el jefe y el progenitor de las razas de la tierra. Set fue hijo de Adán, Jehová Adán. Y hay una permutación nuevamente. Ustedes dirán, ¿por qué tantas permutaciones? Pues se trató de ocultar, honestamente, esa es mi opinión. Ahora sí que como, sin entrar a ser demasiado romántico, se trató de ocultar porque lo hubiera ocultado cualquier otra tradición ante un público en que dijeran, ¿cómo es un Dios tan elevado y está teniendo relaciones con las mujeres de la tierra para generar nuevos seres? Ustedes vean también la tradición griega, cómo Zeus tiene hijos en muchas formas y con varias mujeres de la tierra. Tiene que ver con esa simbología, ¿no? De que los dioses se mezclaron con los humanos, muy primitivos, con la mente que están todavía sin desarrollar para activarlas y los hijos de ellos nacieron con él. Pues exotéricamente es el hijo de Adán, o sea, Set. Estamos hablando aquí de Set. Pero esotéricamente es la progenie de Caín y Abel. Aquí es otro, otro cambio, ¿no? Puesto que Abel o Jebel es una hembra, la contraparte y mitad femenina de Caín, el varón. Adán es el hombre colectivo del hombre y de la mujer. Macho y hembra, dice el pasaje en hebreo, Sahar Bana Kodesh. Los crió y los llamó de nombre Adán. Este punto ahorita lo vamos a abrir para que si haya preguntas los aclaren. Los versículos del Génesis, desde el capítulo 1 al 5, están intencionalmente trastocados por razones cabalísticas. Se cambiaron porque les costaba. Aquí está el árbol sefirotal y en medio está representado Adán Kadmon. ¿Sí? Costaba mucho trabajo para muchos creyentes que Jehová fuera esa jerarquía, y no Jehová el elevado,
el Jehová celestial, sino Adán Kadmon, sino el Jehová de la tercera, de la cuarta dimensión, o sea, de los diferentes planos, el de la cuarta, del cuarto plano, se mezclaran con las mujeres que no tenían, que estaban apenas en ese proceso de adquirir la mente, y que esa mezcla generaría hijos con la mente despierta. Dice, después del hombre del Génesis capítulo 1, versículo 26, y de Enos o Enoch, el hijo del hombre del capítulo 4, versículo 26, después de Adán, el primer andrógino, después de Adán Cadmón, el primer logo sin sexo. Todo esto está oculto, trastocado por razones cabalísticas por los sacerdotes judíos. Les costaba trabajo enseñar que ese Jehová elevado también tuviera una permutación desde un punto de vista y que fuera esa parte carnal, vamos a decir, erótica, la que necesitaba manifestarse a través de esa jerarquía para poder reproducir a los seres humanos. Acuérdense de una cosa es el árbol sefirotal, elevado, el divino, el Adán Kadmon, y otra cosa es esa jerarquía que después de pasar por diferentes manifestaciones en los diferentes planos, se va materializando hasta llegar al cuarto plano, donde eh, actúan ya como como creadores de seres humanos al mezclarse con las mujeres de la tierra. Y Adán y Eva, una vez separados, eso vino en otra generación. Viene finalmente Jehová, Eva y Caín, Eva. Estos dos son razas separadas por miles de millones de años entre ellos. Jehová, Eva, era una raza semidivina, hermafrodita. Y después vino Caín, Jehová, o sea, era una raza con los elementos varoniles más intensificados que los femeninos. Esa es lo que llamamos las razas previas a la separación definitivamente de los sexos que ocurrieron a finales de la raza lemur, por ahí de la quinta o sexta subraza. Habrán pasado millones de años desde la tercera subraza, cuando simbólicamente se separaron los sexos. Más bien, el andrógino se separó en una especie de hermafrodita, y todo ese tiempo hubo una reproducción muy especial. Este es el resumen. Miren, a ver, ahorita abriré el micrófono por si es necesario clarificar. Posibles significados. Primero, Adán Kadmon es el primer logo sin sexo, el hombre celestial. Toda la jerarquía de Sefirot, el árbol sefirotal, excepto la corona, todos los demás. ¿Eh? El primer andrógino fue Jehová. G masculino y Jova femenino. Era un andrógino. Poseía los dos sexos, pero no los tenía manifestados, simplemente esa característica muy particular de los dioses, ser andróginos. El tercer nivel. Yahová es una jerarquía de ángeles planetarios creadores, provenientes del sistema Saturno. Acuérdense que cada uno de los planetas sagrados tiene sus jerarquías. Y por alguna razón, ellos escogieron al pueblo judío como su pueblo, como guiarlos a ellos en su evolución, como los egipcios escogieron, vamos a decirlo así, a Isis y Osiris, ¿no? Que también eran otras jerarquías. Como los griegos escogieron a Zeus y a todos sus hijos, hermanos, como una jerarquía creadora. ¿Sí? Y así vayan viendo a todos los pueblos. En México, Huitzilopochtli era la divinidad escogida por el pueblo mexica para guiarlos en su desarrollo. Muy exigente con la sangre, pero era la imagen del ser que los guiaba. Entonces vemos que Adán Eva, este andrógino, es una permutación de Jehová.
¿Qué es una permutación? Un cambio de nombre. O sea, los rabinos cambiaron el nombre de Jehová porque era el nombre sagrado y pusieron a nadie. ¿Lo comprende? Y después usaron el término Caín y Abel. Caín era varón y Abel era hembra. Son permutaciones de Jehová para las diferentes funciones que él llevó a cabo en la población de la tierra. Jehová Eva es una hermafrodita, la primera raza distinta, y Jehová Caín es el mismo, es otro hermafrodita, la segunda raza distinta, separados por millones de años entre ellas dos. Sí, separados Adán y Eva por evolución. Set es la progenie de Caín y Abel. Ya cuando Caín y Abel, aunque eran andróginos, generan a esta raza que poco a poco va definiéndose. O sea, los hijos de los hermafroditas empezaron cada vez más a tener más desarrollado un aspecto de la parte masculina y la parte femenina más contraída, o al revés, eran más femeninos y menos masculinos, y físicamente empezaron a hacer cambios muy fuertes, hasta que a finales de la quinta o sexta subraza Lemur aparece Enoch, que es el hijo del hombre, así se le denomina, que era un ser divino y ser humano, y con él inicia la separación total de los sexos como los conocemos ahora, ¿no? La heterosexualidad. Eh, es obvio que puede haber alguna confusión en algún momento o algo que pueda, pero yo quise hacer esta síntesis para dejar claro, y me gustaría que Chu y Carolina pudieran abrir la eh, el sonido por si hay preguntas ahorita aprovechando esto. Pregunta, chicos. Manuel Fernández. Bueno, ante todo, buenas tardes. Sí, Como siempre, me parece muy interesante lo que comentas y me gustaría dejar algunos comentarios sí, al respecto. A ver, todo este panteón de línea tanto elogista como yavista, todo viene de los ancestros anunnakis. Los ancestros anunnakis mesopotámicos, que son, digamos, de donde emana todo el panteón de Madián y luego de Canaán, eran hombres y mujeres separados, o sea, no eran andróginos, había hombre-mujer. El tema, por ejemplo, Jack es uno de los nombres de Dios. Yod, Aleph, Het. Es un nombre de Dios que no tiene nada que ver con Jehová. La palabra Jehová, por ejemplo, está usada, sí que es cierto, desde el siglo XVIII-XIX, pero no es más que la palabra Yod, Hevat, He latinizada. Se han metido letras latinas entre medias para darle un nombre y poderlo pronunciar, porque era un nombre que no se podía pronunciar. sí, Dentro de las líneas judías que estamos viendo, por ejemplo, el tema Yahvé no aparece nunca, nunca en las escrituras hasta Israel, es decir, hasta Jacob cuando se convierte en Israel. Anteriormente eran elogistas, que Elohim es la naturaleza, es Jatabá, la naturaleza. Quiere decirse que no era un plural, era un concepto, era un concepto. El concepto Elohai sería en singular, Elohim en plural, pero es un concepto, no era un personaje. Por eso nunca, todas las estirpes que venían desde Noé, Sem, Terach, Lot, Nahor, Keturah, Ismael, Jacob y Esaú. Fueron las descendencias reales. En cuanto a Adán y Eva, a ver, Adán, en Cábala no aparece Adán Cadmón nada más que en Keter, pero en las escrituras, en Génesis 1 no aparece ya Adán Cadmón, realmente es Adán normal. Y sí, habla del hombre, es del hombre que cuando reconoce a la Aleph pasa a ser sangre con Aleph, porque el hombre era, Dam es sangre,
y la A es Aleph, cuando reconocen la creación de Dios. Ese es el concepto del paraíso de la caída del hombre. Y mujer, sí que es verdad que hay algunos escritos que hablan de que había, de que era un ser hermafrodita, era cerebro con cerebro, el mismo cerebro y tal dividido, y bueno, pero bueno, eso son interpretaciones. En cuanto al tema, por ejemplo, de cuando es la caída de Adán y Eva, están según la Cábala, 120 años separados. Y tienen, ellos procrean por otros lados. Y por eso es importante que cuando eh, Caín mata a Abel, no lo hace en forma de pecado, lo hace por un instinto, porque el pecado no existe hasta ese momento y no existe la muerte, no se sabe lo que es la muerte. Y sí se le pone para que ande por el mundo una letra, ¿no? Un distintivo en la frente, que es para que nadie lo matara. Y aquí la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿quién podía matarlo si hasta entonces, en la teoría de las escrituras, no había nadie en la tierra? Mm. Salvo Adán y Eva y sus dos hijos, evidentemente. ¿Quién podía matar? Y luego, ya por último, para acabar, el tema de Enoch. El tema de Enoch es que es muy complicado porque es el primer hombre que se vuelve a Dios según las escrituras y lo que has comentado que viene en el libro de los vigilantes. El libro de los vigilantes explica cómo los hombres, semidioses o ángeles, que luego serían ángeles caídos, bajan y procrean con las mujeres. Pero en realidad no eran dioses, o serían dioses menores, nunca Yahvé. Porque hay una pregunta que la gente normalmente le cuesta entender y es ¿por qué Yahvé mataba a pueblos? ¿Por qué mandó un diluvio? ¿Por qué Yahvé mandó arrasar Sodoma, Gomorra, Babel? Precisamente lo que dice, lo que te enseña la Cábala y escrituras muy antiguas talmúdicas es que fue precisamente por esa transgresión y por eso, porque no eran la pureza de lo que él había creado. Él había creado hombre y mujer, simplemente, y había una prevaricación de los seres superiores que no debían estar en la tierra. Y entonces aparece lo que dicen la raza de los gigantes, y Mm. entonces los extermina. O sea, en realidad, si lo miramos bien, lo que hace es exterminarlo porque no es lo que él había creado como un castigo. Pero ojo, tenemos que entender que también entendemos siempre como que era un dios criminal, un dios sangriento, pero es No, que yo nos no. metemos en la cabeza, no, pero en general sí ocurre así. Y es que nos metemos en la cabeza de quién es Yahvé. Yahvé no piensa como un hombre, Yahvé piensa en el alma del hombre. Mm, La materia para Yahvé no es importante. mm, Cuando él mata a toda esta gente y se la lleva, lo hace para, digamos, reciclar esas almas o reeducar a esas almas. Esa es una explicación rabínica antigua pero que es poco conocida, porque muchas veces lo que se habla es de, bueno, lo criminal que era Yahvé, que arrasaba, mataba, tal. Y bueno, pues nada, solamente era un poco hacer esas no, puntualizaciones que, como siempre, te lo agradezco muchas porque gracias. enriqueces Gracias por esto. la exposición que has hecho. Enriqueces y ayudas a que tengamos otras maneras de verlo también. Te lo agradezco mucho. A ver si hay alguna otra pregunta, si no, proseguimos. Dora. En relación a lo que acabo de escuchar y lo que escuché de Isaac, cuando habla de que Caín mató a Abel, se está refiriendo a la separación de los sexos. Eso es lo que dice en la doctrina secreta, que no hay tal muerte ritual, sino se refiere a la separación de los sexos. Aquella raza donde se separa ya definitivamente. En cuanto al Adán Kadmon, es, según la cábala luriánica, es el hombre arquetipo, Ujú, el arquetipo, sí. y está relacionado al Purusha, lo que nosotros conocemos como el Purusha. Eh, entonces, lo que nos correspondería a nosotros más o menos es hacer ese estudio comparado y tratar de ubicar
a qué partes se está refiriendo la doctrina, porque nos habla en diferentes momentos, en diferentes Sí, estados, como también. ella siempre nos explica, ¿no? Sí, Al sí. mismo tiempo nos está hablando de la primera, de la segunda, de la tercera. Solamente, como ella dice, hay que saber coger el hilo de Ariadna y Sí. por ella conducirnos donde queremos llegar o por donde nuestra mente está capacitada para entender. Ujú. Hasta ahí mm, mi comentario, no sé si está adecuada a lo que Sí. estabas hablando y Está lo que adecuada hablaba toda. él, ¿no? Al contrario, lo clarificas algo. Aquí lo importante es que yo que reconozcamos que es obvio que las permutaciones que se hacen de Jehová con diferentes nombres, Adán, Eva, también Caín, Abel, etcétera, yo lo entiendo y reconozco que los rabinos trataron de ocultar esa parte Ajá. de esta jerarquía que se mezcla, o por lo menos, como dice el capítulo número 2 del Génesis, los hijos de los dioses, así habla más o menos Eso sí, son los toman que se mezclan con las las mujeres de los mujeres, hombres, ¿no? sí, Son los hijos de los dioses. Entonces ahí también tenemos que ubicarnos un poquito a qué raza se está refiriendo. sí, Por el eso, pasaje lo ajá, oculta en el ujú, Génesis, pero te dice, la verdad es que te da varias claves para encontrar, y porque dice así que es. está transgredido, está cambiado hasta el capítulo 5 para que no se clarifique. Yo a veces he consultado el Sefer Yetzira y el Sefer Zohar, y te da, Ajá, y el Sefer de Nouda, y te da cierta aclaración de lo que estamos viendo, que Blavatsky insiste en la doctrina secreta, pero me parece que con que tengan la idea de que esos cambios que hay de nombres, las permutaciones ujú, de Jehová, han sido hechas, y yo lo entiendo, con toda la intención de ocultar ciertas actividades, vamos a decir, ciertas funciones de Jehová, el Jehová hermafrodita sobre todo, en la generación de seres humanos. Pero bueno, eso que no más te lo quería señalar y gracias por tu aportación, Dora. Saludos a todos allá. gracias, Isaac, gracias a ustedes. Bueno, ahora sí nos seguimos. Por lo tanto, esta palabrita de la teoantropo, teoantropografía aria, o sea, de las razas y semítica, son dos hojas de la misma rama, estando respectivamente personificaciones y personajes simbólicos en relación mutua como sigue. O sea, habla de que tanto eh, el estudio de la raza aria y semítica son dos hojas de la misma rama, o sea, estamos hablando de la misma versión con dos formas de presentarla. Primero, lo incognoscible mencionado de varios modos en el versículo del Rig Veda, tales como nada era, llamado más tarde para Brahman, el Ria, Ain, no cosa, o Ain Soft, que tiene que ver con la misma terminología de los cabalistas y también con el Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de las aguas en el Génesis. Está ahí haciendo una relación, la señora Blavatsky, de las dos corrientes, de todas las dos enseñanzas. Todos estos son idénticos. Además, en el Génesis capítulo 1, el versículo 2 está colocado como versículo 1 en los textos cabalísticos secretos, en donde se continúa con los Elohims creando el cielo y la tierra. O sea, para que vean cómo se modifica. Es natural. Normalmente esta literatura oculta estaba reservada para los estudiantes desarrollados y iniciados. Y al público en general, pues se le tenía una visión de una mítica, ¿no? De una historia, de un mito bello que representaba, atraía, pero guardaba los secretos de la enseñanza cabalística o de la enseñanza profunda.
Esta mutación deliberada del orden de los versículos era necesaria para fines monoteístas y cabalísticos. Aquí ya reafirmo lo que acababa yo de decir. Por eso la maldición de Jeremías contra aquellos Elohim, dioses, que no habían creado a los cielos y la tierra, muestra que había otros Elohim que sí lo habían hecho. En el pasaje de Jeremías en el Antiguo Testamento hay una especie de, pues sí, de maldición, ¿no? Para aquellas jerarquías. Nos vamos a la literatura hindú. El Manu Svayambhuva celeste, que surgió del Svayambhu Narayana, el existente por sí mismo, o el Adán Kadmon de los cabalistas, que es el Adán Kadmon de los cabalistas, y el hombre andrógino del Génesis primero, son también idénticos. O sea, vuelve a comparar. Compara la versión hindú y la versión cabalista, con los términos que se utilizan en ambas. Tercera, el Manu Svayambhuva es Brahma, o el Logos, y él es el Adán Kadmon, que en el Génesis cuarto, versículo 5, se separa en dos mitades, macho y hembra, convirtiéndose así en Jehová o Jehová Eva. Lo mismo que el Manu Svayambhuva o Brahma se divide para convertirse en Brahma Viraj y Vaj Viraj, macho y hembra. Todos los demás son de los textos y las versiones son velos, o sea, son ocultaciones de la enseñanza. Es lo que me interesa que capten. Entrar a mucho detalle, eso asumo que cada estudiante lo puede hacer, pero darles esta visión general y el cuidado que debemos tener para que estos capítulos, es un capítulo dedicado a los hermafroditas, ¿sí? Que están en todas las tradiciones, de todas las jerarquías de los pueblos, de todos los dioses de muchos pueblos, hay esa parte en la creación de las jerarquías hermafroditas, ¿sí? Pero aquí la comparación es muy interesante porque se compara la tradición hindú con la tradición cabalística. Baj es la hija de Brahma y es llamada Sata Rupa, la de 100 formas, y Savriti, generatriz, la madre de los dioses y de todo lo que vive. Ella es idéntica a Eva, la madre de todos los señores o dioses, de todo lo que vive. Además de esto, hay muchos otros significados ocultos. Sí, vamos a abrirlo por ahí, por si hay alguna cosa más que quieran preguntar. Vamos a ver. A ver, Emilio, por favor. Sí, gracias, Isaac. Me quedó una duda de antes y ahora al salir este apartado de la comparación, me ha vuelto a, a sugerir el preguntarlo. Bueno, primero gracias por todas esta aclaración, este resumen que tenemos aquí delante, que nos has facilitado. Por lo menos a mí me está ayudando a esclarecer todo este complejísimo tema. Sí, sí, es complejo. Y la pregunta es si esta jerarquía inferior, que no sé si es la que se puede llamar los hijos de los dioses que se mezclan con los hombres, sería el equivalente de los Pitris Vardisats o Anigisvata, que supuestamente dan la mente a los hombres. Los Varishas no, porque los Varishas nomás nos dan el doble etérico, Linga Sharira. Fueron en la primera raza, y en la Chaya, acuérdate que proyectan la sombra, y en la segunda. Pero sí tiene que ver quizá con los dadores de la mente, o sea, los que mezclados con los seres humanos te activan la mente, porque hubo varias maneras de activarnos la mente. La mente la teníamos, pero sin activar. Algunos entraron dentro de los seres humanos, dice la doctrina secreta. Otros nos activaron esa parte a través de la versión que estamos viendo, de que se mezclan estos seres, los Anishvata y los Manasaputras, se mezclan con los hombres y nacen hijos con la mente activada.
Eso sería una posible versión, además de las que estábamos estudiando porque hubo varias variantes y además el proceso se alargó probablemente a varias subrazas de la raza lemur. Por eso dicen que la raza lemur es una raza muy misteriosa porque realmente se da todo ahí. Se separan los sexos y se da la mente, que es lo que nos hace ser seres humanos, ¿sí? Y que hasta finales se puede encontrar al hombre que representado por Enoch o Enosh, el hombre que ya era, vamos a decirlo así, heterosexual, que a partir de ahí se puede pensar que ya están separados los sexos completamente. Gracias. A ti, Dani, por favor. Ok, gracias, gracias. Gracias, Isaac, gracias a todos. Gran comparación que, que se hace. Pues mira que, sinceramente, pues en toda esta charla que tuvimos, siempre estuve presente pensando en los hijos del fuego, aquellos que nos llamamos la mente creadora. Pero tengo una confusión, hermano, porque esas jerarquías, como hemos dicho siempre, son muy complejas, especialmente esas jerarquías creadoras. Ve, para mí, por lo menos, te diría. Entonces, creo que tenía en mente que esa jerarquía creadora de esta etapa venía de Venus. Éramos descendientes de Venus. Ahora veo que se me presenta en esta de la Cábala como que viene de Saturno. ¿Eso es correcto, hermano? ¿O estoy confundido? Sí, especial para el pueblo escogido de los judíos, tenían a Jehová, la jerarquía Jehová, que es una de jerarquías que preside al planeta Saturno. Por eso ellos tienen el Sabbat, el sábado, que es el día de Saturno, como día religioso, muy importante. O sea, imagínate, no todo estuvo en un momento dado en un solo, o sea, no porque la doctrina oculta habla que ahora entraron y todos los seres humanos que existieron en su momento fueron llevados por los Manasaputras y Anishvata. Un tema que es complejo es que los nombres son cambiados en las diferentes tradiciones. Entonces, si podemos llamarle a esta jerarquía que tiene que ver con los Manasaputras, vamos a llamarlo así, podemos ponerlo, pero esa es ya la versión, vamos a decir, que escogió la señora Blavatsky para explicarnos el tema de la no solamente de la androginia, sino de la hermafroditismo que se dio. No escogió la hindú por ser más compleja, porque está más llena de dioses. Hubiera sido mucho más complicado. Entonces, esta versión nos ayuda un poco a acercarnos más, además que tenemos la literatura del Antiguo Testamento, el Génesis, como una pauta para dar a entender la simbología, ¿no? La serpiente del árbol, pues no es una serpiente, es una jerarquía de seres. Son las jerarquías de seres creadores que de alguna manera, simbólicamente, ¿por qué fue Eva y no fue Adán? Ahí ya está una clave. Tiene que ver con que ellos se mezclan con las mujeres de la tierra, con la parte femenina, ¿sí? La manzana está muy ligada a la virginidad, a la simbología del órgano femenino, algo. Yo recuerdo que eso lo vi un tiempo con mucho detalle. Y en ese momento, cuando adquiere la autoconciencia, pues se puede decir que simbólicamente la salida del paraíso tiene que ver con la acción del karma, ya empieza a funcionar la ley kármica. Pero esto está oculto y hay que hacer referencias a otras obras que te dicen un poco más de ello, siempre ocultándolo, ¿no? Siempre haciendo las permutaciones para proteger el término de Jehová, sobre todo, ¿no? Aparece primero como Jehová Eva, Jehová Caín, y de repente no es ni Jehová Eva ni Caín, sino que es Caín y Abel, ¿sí? Así simbólicamente, hembra con permutaciones de Jehová, varón hembra, el andrógino original, el andrógino divino que era. Entonces, todas esas permutaciones hacen que nos parezca complicado, pero es interesante porque nos acerca mucho a entender
en esa raza lemur se dieron todas las condiciones para nuestra generación, para que los hombres termináramos vamos a decir, de separarnos y convertirnos en lo que realmente a la larga, a mediados de la raza Atlante fuimos, ¿no? Seres completos. Sí, gracias, hermano. Es dependiendo de la filosofía que estemos estudiando en el momento, pero en sí, básicamente, es base, todo es igual. Adán Calmón, primer logo, segundo logo, heterogénico, es la creación de la dualidad. Y así, así. Sí, gracias, hermano. Gracias. Fíjate que lo que dijo el hermano que hizo su comentario al principio, a mí me ayuda porque me da una visión que complementa y que sugiere otras posibilidades para entender toda esta enseñanza, ¿sí? Los Anunnaki o los sumerios antiguos, que de ahí tomó mucho la cábala en Babilonia, cuando estuvieron ellos durante esos siglos, creo que estuvo 200 o 300 años el pueblo judío bajo los babilonios. Ellos ahí se dice que formaron la cábala, o sea, adquirieron las condiciones para tener una visión de otra forma más profunda, mística. O sea, esos puntos te aclaran que no nos debemos casar con ninguna versión total, sino que debemos estar abiertos a poder encontrar nuevas explicaciones, nuevas versiones que nos ayuden a comprender para los que están interesados a fondo. En términos generales, para el que estudia la cábala y digo, la doctrina secreta y aborda este capítulo, que es un capítulo específico de androginia y de hermafroditismo, que comprenda las permutaciones y la simbología que oculta muchos pasajes del Antiguo Testamento, en Génesis, y de la enseñanza que la señora Blavatsky nos da. Esto era todo. Sí, primero Sergio y después otra vez Manuel. Sí, Isa, gracias. Ahorita que mencionó que por qué fue Eva y no Adán, yo lo sigo viendo, bueno, estoy intentándolo ver para entenderlo mejor, lo sigo viendo como una alegoría. Pero entonces lo que no entiendo es si Adán, Eva son jerarquías o son razas, porque digo, lo estoy viendo, si son ya en sentido de razas, eso nos está diciendo que estaban intercaladas por esa relación de la alegoría como nos los está presentando la relación de Adán y Eva. Y ya Sí. ahorita que usted mencionó eso, entonces eso nos está diciendo, yo no tengo claro si son razas o jerarquías, pero lo que sea, eso nos dice que están intercaladas las dos. Sí, Bien. podríamos tomarlo así, porque debido a las claves para poder cerrar mucho de esta información, en un momento dado se puede estar hablando de jerarquías, en otro momento se puede estar hablando de razas. Realmente no había ya uno. Adán y Eva simbolizan, por ejemplo, en otro pasaje que no tengo aquí, dice, Adán era una raza, o era un grupo, no era un individuo. Es lo que dicen algunos pasajes de la doctrina secreta. Entonces, ese tema, pues nos lleva a otras condiciones. Y eso es lo que hace que uno tenga que tener más o menos una idea. Yo no estoy esperando que tengan una idea profunda, bueno, pues al que la quiera, la puede investigar. Pero sí para que se haga una idea de que el proceso de evolución que pasó el ser humano para pasar de las primeras, segunda, tercera y cuarta raza, la Atlante, y después a en la que estamos, ha sido largo, penoso, difícil y complejo, y que en realidad somos seres divinos, ¿sí? Vamos a decir, formados por divinidades, por seres superiores, que tenemos ciertas naturalezas, digamos, parte animal, porque sí, los trajes que traemos, las partes, vamos a decir, materiales, tienen que ver con esa herencia del tercer globo. Recuerden que las mónadas pasan por el primer globo mineral, segundo, vegetal, tercero, animal. Nuestros trajes tienen que ver con los principios animales y los trajes materiales, etc. Pero ya no me quiero meter por ese lado porque no acabaríamos en esta sesión la explicación. Gracias, Sergio. Gracias, Isaac. Otra vez, Manuel, por favor.
Bueno, nada, una puntualización por lo que Sí, habéis comentado ahora del tema de Mesopotamia, básicamente. Sí que es verdad que viene todo de Mesopotamia, porque si tenemos que tener en cuenta que cuando Salmanasar III se lleva al exilio en el siglo IX a todo Samaria y el norte de Israel y solo queda Judá y la tribu de Benjamín, algo en el sur, es lo único que queda. Pero lo importante es la segunda deportación, que es la de Nabucodonosor nada, por Neobabilonia, que es en el siglo VI. ¿Qué ocurre ahí? Ahí es cuando aparecen los grandes profetas, por ejemplo, como Daniel. Aparecen en esa época y pasan toda la tradición oral a la tradición escrita. Pero, cuidado, aunque luego les libera Ciro, seguían siendo, no eran independientes, eran del imperio persa. Israel, cuando vuelve y Esdras hace el canon definitivo, eran del imperio persa. Ojo, nunca fueron independientes realmente. Hasta 1948 el Estado de Israel nunca fue independiente, salvo un pequeño trozo con los asmoneos, bueno, con macabeos, mejor dicho, sí, los macabeos, sí. nada más. Hasta que pidieron ayuda a uno de ellos, a Roma, y entró allí Pompeyo el Grande, y claro, donde Roma ponía la bota ya no la quitaba. ¿Qué ocurre? Del panteón que se traen de dioses, que lo apunté antes, lo más importante es que ellos cogen al dios Marduk, que era el dios único, el dios único babilonio, que es el que creó la tierra con la muerte de la diosa Tiamat, y con su Mm, sangre y su monstruo, sí. exoesqueleto y todo eso, eh, digamos, crea y hace un formato de lo que es el universo, según esa tradición. Y lo que hacen es de Yahvé igual, pero claro, Yahvé también era antropomórfico como Marduk. Ahí estaba la diferencia entre el dios antropomórfico Yahvé. Yo no le llamo Jehová porque por estudios me dice, evidentemente Jehová no se debe decir, como dije, es un aforismo que se pone en el siglo XIX realmente, porque se latinizan las palabras Yod, He, Vav, He para que se pueda mencionar. Sí, Pero anteriormente Israel eran elogistas, elogista, sí. eran de un grupo de dioses mandados por un dios superior, que era el dios que mandaba la energía de Ein Sof. Realmente, en realidad, no es teología porque el judaísmo, todo esto es judaísmo, no tiene teología, evidentemente. Igual que el islam, el cristianismo sí tiene, es muy rico en teología. Pero en realidad van poniendo unos cimientos. De hecho, era tan antropomórfico, ya ve que en Ezequiel 1 lo dice, es el carro de la Merkabah famoso. La Y de mercaba, hecho tenía 72 nombres, uno de ellos era Jac, el que has mencionado anteriormente, que era la parte de la sabiduría, la parte de Jogma, Joshua. pertenecía al Jac, al nombre Jac, vamos. Y como decía, 72 nombres, pero fijaros que es que Marduk tenía 52 nombres, ¿verdad? La similitud de lo que hay entre los dioses del panteón mesopotámico, sumerio, acádico, babilónico y Muy asirio, cercano. se recoge esa tradición con la vuelta de Nehemías, Esdras y Zorobabel y la construcción del segundo templo. Ahí Ah, se recoge toda esa teología y se formatea a través de Esdras, y ahí se hace el canon realmente del Antiguo Testamento, o eso del no lo Tanaj, sabía. que se llama. Claro, entra por un lado la ley, pero la ley ya diferenciaba Génesis 1, que Yahvé ya estaba por encima del hombre normal, y Ajá, no deja entrever ahí Génesis 1 que el hombre normal, digamos, que era sangre, Dam, sangre con sí, Aleph, que era la impronta de Dios, por eso es Adam, a partir de la sangre y de Aleph, la impronta, Adam, hombre. Y Eva, digamos, la división, digamos que se dice que era mental en esa época, o se habla mucho de que era mental. Ahí toma ya ese recorrido Génesis. Pero Yahvé ya estaba por encima, era Dios antropomórfico que se crea después del segundo Sinsun o Sinsun B, del segundo, porque en el primero es cuando el primer Sinsun, el Aleph, es cuando se manda la fuerza creadora,
y choca con tanta fuerza en la madre receptora, por decirlo así, que era la binaria, y no puede sostener esa energía y se destruye. Y esa energía tiene que volver hacia atrás y entonces se forma el universo de la emanación o el universo de Jokmah, Atzilut, vamos. Porque es por emanación para que entre más ralentizada la energía. Ese es el Sinsun Bet o el Big Bang que llaman los físicos. Y ahí es cuando sí, al entrar más ralentizado, se forma en 7 días, lo que habías apuntado. En realidad son 6 días, que por eso el hexágono y lo de los dos triángulos, uno para arriba y otro para abajo, realmente es un hexágono, pues son los 6 días de la semana hasta Sabbat, y el tercero, el día de descanso, es el punto geométrico que gobierna todo. Bueno, nada más, solo era eso. Bueno, el Apocalipsis también emana de Ezequiel 1. Todo lo que es eh, la literatura apocalíptica viene desde Ezequiel 1. Y ahí habla mucho de, se ve el concepto antropomórfico de lo que era Dios, si le queremos llamar Dios. Nada más, gracias. Manuel, nos enriqueces, muchas gracias. Bueno, ¿les parece si ya no hay preguntas que hagamos la invocación para cerrar nuestro trabajo? ¿Sí? Les voy a pedir a todos que repitamos las siguientes frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos.